Bueno, pues con los troncos de pirámides lo que tenemos que considerar que ya es un poco parecido a las figuras anteriores, pero mezcla un poco. Por una parte tenemos dos bases que son distintas, esta es la mayor y esta es la menor, y por otro lado las caras laterales son, en este caso, trapecios. Entonces, pues también hay que aplicar proporciones que ya utilizamos un poco en semejanza, y esta sí es la parte más difícil que vamos a dar. Nos dice una pirámide regular de base cuadrada de 10 de lado y arista lateral de 13 es cortada por un plano a mitad de su altura. Halla el área total del tronco de pirámide. Bueno, entonces como la arista lateral es 13 y lo corta por la mitad, corta a 6,5. Entonces vamos a poder determinar por una parte, vamos a ver cuál es esta altura A del trapecio, porque la necesitamos para calcular el área lateral. Entonces, para ello necesito también saber cuál es esta distancia de aquí, y lo que vamos a hacer es una proporción. Sabemos que si esto es 10, esta distancia de aquí es la mitad, que es 5. Si la parto por dos partes iguales, la distancia lateral es 6,5 y 6,5. Y hay que saber, como me dice que la altura también está partida por la mitad, yo a esa distancia le llamo X. Y es la parte de arriba. Entonces, por semejanza, veis que 5 es ahí, lo mismo que 13 es a 6,5. O sea, lo que hacíamos en semejanza era que estos son dos triángulos, uno grande y otro pequeño, y comparábamos distancias que estén en la misma posición. 5 es ahí, lo mismo que 13 es a 6,5. De esa manera, simplemente multiplicando en cruz como si fuera una regla de 3, para calcular y sería 6,5 por 5 entre 13, como una regla de 3. Y me sale que esa y es 2,5. Una vez que tengo la y, para calcular esa x, pues como aquí tenemos un triángulo rectángulo, recordar, esto es la hipotenusa porque es el lado mayor contrario al ángulo recto, por lo que hipotenusa al cuadrado menos la y, que es el cateto que he calculado, que es 2,5 al cuadrado, me sale x, que es 6. Con lo cual yo sé también que esta distancia, tanto esta como esta, son 6. Entonces, esa distancia que yo llamo A, lo tengo que sacar sabiendo que si I es 2,5, vamos a dibujar, esta I que yo he calculado es esta distancia. Por lo tanto, si eso es 2,5, es lo mismo que de aquí a aquí, que es el doble que aquí delante, esto es el doble, que es 5. Como lo de abajo era 10, si veis aquí, esto es 5. Y como hay dos partes iguales, tendréis que decir 10 menos 5, 5. Si reparto esos 5 que me sobran en dos partes, esta parte de aquí es 2,5. Esto que estaba inclinado era 6,5 y puedo calcular
esta distancia A, que es la altura del trapecio, como hipotenusa, que es 6,5 al cuadrado, menos el otro cateto, 2,5 al cuadrado, que me da también 6. Pues retomando, el área de la base menor es fácil porque ya hemos calculado este 5, por lo que este cuadrado tiene 5 de lado, pues es 5 al cuadrado, 25. El área de la base mayor sigue siendo un cuadrado, de base 10, 10 al cuadrado, 100. Y luego el área de las caras laterales. Tenemos 4 caras laterales que son trapecios, que vimos que la fórmula era base mayor 10 más base menor 5 por la altura, que nos ha salido 6, entre 2, y haciendo estas operaciones serían 180. Y luego ya sumando las áreas de las bases con el área lateral me saldría el área total. Si nos vamos al tema siguiente, a los ejercicios del final, el 7 me dice calcula el volumen de estos poliedros y exprésalos en litros. Entonces me voy al tronco de pirámide. Fijaos, en este caso sí que me da las dos longitudes de las bases, de este cuadrado 30 y de este 15, y también me da las distancias, que se ve que es respecto a la altura. Esto es 20 y esto es 20. Entonces, pues lo que tenemos que hacer cuando son troncos de pirámides es pensar en la altura de la pirámide completa, más que la altura, pensar en el volumen de la pirámide completa y en el volumen de la pirámide que no está, que estaría arriba, esta de aquí. Entonces, ¿cómo saco esta? Como diferencia de la pirámide grande menos esta pirámide que no existe, pero que me la imagino, y simplemente por diferencia de pirámides se sacaría. Entonces no es muy complicado, pero es importante, claro, saber estas alturas. Este ejercicio no es complejo porque ya me da todo, ¿vale? Pensamos, apartado de el volumen es el de la pirámide grande, 1/3 del área de la base, que es un cuadrado, 30 al cuadrado, por la altura de la pirámide completa, que serían 20 y 20, 40. Y le resto esta pirámide pequeña, que sería 1/3 del área de la base, que es 15 al cuadrado, menos la altura de esa pirámide pequeña, que es 20. Y simplemente pues ya tendría, haciendo las operaciones, me saldría 10.500 centímetros cúbicos. Como hemos visto antes, pasaríamos de centímetros cúbicos dividiendo entre 1000 o lo que es lo mismo, moviendo la coma 3 lugares hacia adelante, serían 10,5 decímetros cúbicos, que son los mismos que los litros, 10,5 litros.